¿Y si pudieras entender a cualquier persona del planeta? A cualquiera, sin excepción. A un turista en Tokio, a un científico en la Antártida, al anciano de una tribu en el Amazonas. Suena a utopía, ¿verdad? Un mundo sin malentendidos, sin conflictos por culpa de las traducciones y sin barreras idiomáticas. Pero toda utopía tiene su lado oscuro. Hoy vamos a realizar un experimento mental a gran escala. Analizaremos las 50 consecuencias de un mundo donde todos hablen el mismo idioma. Veremos tanto las ventajas más obvias como las desventajas más inesperadas e incluso aterradoras. Quédate hasta el final y entenderás por qué la leyenda de la Torre de Babel quizá no fue una maldición, sino la mayor bendición para la humanidad. Y antes de empezar, déjanos en los comentarios qué idioma elegirías tú como lengua única mundial. Tenemos mucha curiosidad por ver sus respuestas. La idea de un idioma único es tan antigua como el mundo. La mayoría de las religiones y mitologías hablan de una época en la que toda la humanidad era un solo pueblo con una lengua común. El ejemplo más conocido es la historia de la Torre de Babel. Al hablar un solo idioma, los seres humanos decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, provocando la ira de Dios. Él confundió sus lenguas, dejaron de entenderse unos a otros, y la gran construcción se detuvo. Pero el sueño de un entendimiento universal nunca desapareció. A finales del siglo XIX aparecieron las lenguas artificiales, y la más famosa de todas fue el Esperanto. Su creador, Ludwig Zamenhof, creía que una lengua común ayudaría a poner fin a las guerras y los conflictos. Sin embargo, ni el Esperanto ni otros proyectos similares llegaron a tener un éxito masivo. Hoy en día, el inglés cumple el papel de lengua de comunicación internacional, pero no es el idioma nativo para la inmensa mayoría de la población mundial. En nuestro experimento, sin embargo, vamos a imaginar que los 8.000 millones de personas del planeta hablan el mismo idioma desde que nacen. Entonces, ¿qué ocurriría? Averigüémoslo. Bien, empecemos por la ventaja más obvia. Entenderlo todo al instante cuando viajas. Imagínate, dejas de ser ese turista indefenso que gesticula desesperado y apunta con el dedo a un menú o a un mapa. Llegas a cualquier país, a cualquier ciudad, a la aldea más remota, y hablas con los lugareños con la misma naturalidad que con tu vecino de al lado. Ya no se trata solo de pedir indicaciones. Ahora puedes escuchar la historia de vida de un anciano en un banco, regatear con un vendedor en el mercado o entender la broma de un músico callejero. Y esto no es una simple cuestión de comodidad. Es derribar por completo la barrera entre lo propio y lo ajeno. El turismo deja de ser un simple recorrido por monumentos para convertirse en una conexión humana real, en una inmersión auténtica en otra cultura que, de repente, se vuelve increíblemente comprensible y cercana. Pero esta comodidad tendrá un precio terrible. Y aquí nos encontramos con el primer gran inconveniente: la extinción masiva de las culturas. Un idioma no es solo un medio de comunicación, es un archivo vivo, el guardián del alma de un pueblo. En cada lengua, en su gramática, modismos y refranes, se encuentra cifrada una historia de miles de años, una forma única de ver el mundo. Cuando una lengua muere, con ella muere todo lo que la rodea. Desaparecerán las leyendas, las canciones y los cuentos transmitidos de generación en generación. No solo perderemos palabras, perderemos universos enteros. La humanidad corre el riesgo de convertirse en un enorme supermercado global, con los mismos productos en todas las estanterías. ¿Sí? Todo será fácil de entender y accesible, pero el mundo se volverá insoportablemente monótono, plano y predecible, despojado de su mayor tesoro, la diversidad. Volvamos a centrarnos en lo positivo. El tercer punto: una aceleración colosal del progreso científico. Hoy la ciencia es internacional, sí, pero aún está encorsetada por los idiomas. Los investigadores deben invertir tiempo y recursos preciosos en traducir artículos, libros e informes extranjeros.
siempre existe el riesgo de una interpretación inexacta o de retrasos cruciales en la recepción de información vital. En un mundo con un idioma unificado, este obstáculo sencillamente desaparecería. Imagínenlo. Un físico brillante de la India publica un artículo innovador, y en ese mismo instante, sus colegas del CERN, la NASA y la Universidad de Tokio lo están leyendo y comprendiendo. Se iniciaría una lluvia de ideas global e instantánea. Los descubrimientos se harían no en años, sino en meses, o quizás, incluso en semanas. Las curas para las enfermedades, nuevas fuentes de energía, la exploración espacial. Todo esto se convertiría en realidad mucho más rápido. La otra cara de la moneda es el empobrecimiento de nuestro pensamiento, provocado por la desaparición de conceptos únicos. Muchos idiomas poseen términos que no tienen un equivalente directo y que reflejan conceptos culturales o filosóficos muy específicos. Pensemos, por ejemplo, en el portugués saudade, esa melancolía nostálgica y profunda por lo que se ha ido, o el alemán Schadenfreude, la alegría que se siente ante la desgracia ajena, y el japonés wabi-sabi, la capacidad de encontrar belleza en la imperfección. Estas palabras no son simples etiquetas, son verdaderas herramientas cognitivas que nos permiten captar los matices más sutiles de las emociones y de los fenómenos. En un lenguaje único y homogeneizado, podría no haber espacio para conceptos tan incómodos o específicos. Nuestro mundo interior, nuestra paleta de sentimientos, se empobrecería drásticamente. Sería como si a un artista le arrebataran la mitad de sus colores. El quinto punto es, sin lugar a dudas, sumamente positivo: la revolución educativa. Imaginen que cualquier persona con acceso a Internet pueda aprender de las mentes más brillantes del planeta. Un estudiante de una pequeña aldea africana podrá asistir en directo a una clase magistral impartida por un premio Nobel de Cambridge. Un escolar de Siberia podrá participar en una lección virtual de biología, dirigida por un profesor australiano. Todos los libros de texto, trabajos científicos y cursos educativos estarán disponibles para absolutamente todo el mundo. Esto provocará un crecimiento sin precedentes en el nivel general de conocimiento global. Personas con talento, incluso en los rincones más pobres y remotos del mundo, tendrán la oportunidad de desarrollar todo su potencial, lo que beneficiará a la humanidad entera. La educación se convertirá en un auténtico ascensor social. Pero aquí nos acecha una seria trampa cognitiva. El sexto punto es la unificación del pensamiento. La hipótesis de la relatividad lingüística establece que la estructura del idioma influye en cómo pensamos y percibimos la realidad. Por ejemplo, en algunas lenguas no existe una distinción clara entre futuro y presente, y sus hablantes perciben el concepto del tiempo de otra forma. En otras lenguas, la abundancia de vocabulario para describir la nieve o la lluvia hace que sus hablantes presten más atención a estos fenómenos. Un idioma unificado impondría a todos un modelo cognitivo único, una sola manera de estructurar el pensamiento. Comenzaríamos a pensar de manera más uniforme, lo que podría resultar en la pérdida de creatividad, la incapacidad de encontrar soluciones fuera de lo común y, en última instancia, en el estancamiento intelectual. El séptimo punto a favor es la simplificación de la diplomacia internacional. ¿Cuántos conflictos y guerras a lo largo de la historia han surgido por una mala traducción o una formulación ambigua en un tratado? Recordemos la famosa Declaración de Potsdam de 1945, donde el primer ministro japonés usó la palabra mokusatsu, que puede traducirse tanto como «me abstengo de comentar», como «la ignoro con desprecio». Estados Unidos eligió la segunda opción, lo que precipitó el bombardeo atómico. En un mundo con un idioma único, este tipo de malentendidos trágicos quedarían totalmente excluidos. Las negociaciones serían más honestas y transparentes. Los diplomáticos podrían hablar directamente, sin intermediarios o traductores, lo que elevaría el nivel de confianza y agilizaría la búsqueda de compromisos. Quizás, sencillamente, viviríamos en un mundo con muchas menos guerras.
Sin embargo, esta nueva era tiene un precio que pagar: la pérdida de empleos. El octavo punto es la extinción de profesiones enteras. Hablamos de traductores, tanto escritos como orales, de intérpretes simultáneos, guías turísticos, especialistas en localización, profesores de idiomas extranjeros y lingüistas dedicados a lenguas modernas. Todos ellos se quedarán sin trabajo. Estamos hablando de millones de profesionales altamente cualificados a nivel global. El impacto económico que generará la desaparición de una industria tan vasta será sencillamente colosal. Claro está, con el tiempo, estas personas encontrarán nuevas ocupaciones. Pero el periodo de transición será extremadamente doloroso, marcado por un desempleo masivo y la necesidad de una reconversión profesional total. Esto representa un golpe muy grave a la estabilidad de la economía mundial. Sin embargo, en el noveno punto, obtendremos una cultura pop verdaderamente global. Ya no habrá que esperar meses, o incluso años, a que doblen nuestra serie favorita o traduzcan un libro superventas. El nuevo álbum de un grupo coreano, el último trabajo de un cineasta francés o la nueva novela de un escritor brasileño. Todo estará disponible y será accesible al mundo entero el mismo día del lanzamiento. Esto creará un espacio cultural unificado, donde las ideas y las tendencias se propagarán a la velocidad del rayo. Músicos, directores y escritores tendrán acceso a una audiencia de 8.000 millones de personas, lo que podría desatar un florecimiento increíble en el arte y el entretenimiento. Las barreras de la creatividad quedarán eliminadas para siempre, pero junto con lo popular, enterraremos algo mucho más sutil. El décimo inconveniente es la desaparición del humor lingüístico. El humor es una de las facetas más complejas y frágiles de la cultura, y su dependencia del lenguaje es absoluta. Los juegos de palabras, los calambures, las alusiones y los chistes construidos sobre homónimos o la polisemia de las palabras, todo eso es simplemente intraducible. Intenta explicar a un extranjero por qué son graciosas las chastushkas rusas o los limericks ingleses. En un idioma unificado, esta enorme capa del ingenio humano simplemente dejará de existir. El humor se volverá más universal, sí, pero a la vez será más primitivo y directo, basado en situaciones y no en el juego del lenguaje. Perderemos así una de las formas más elegantes de entretenimiento intelectual. El 11º punto clave es el gigantesco beneficio económico que esto representa para las empresas. Imaginen, por un momento, la cantidad de dinero, tiempo y recursos humanos que las compañías invierten actualmente en adaptar sus productos a distintos mercados. La traducción de sitios web, manuales, material publicitario, la localización de software y la contratación de personal bilingüe o multilingüe. Todos estos costes suman miles de millones, si no billones, de dólares a nivel global. En un mundo con un idioma unificado, todos esos costes operativos simplemente desaparecerían. Una sola empresa podría lanzar un único producto, respaldado por una sola campaña de marketing, y distribuirlo de inmediato a todo el planeta. Los fondos que se ahorrarían podrían reinvertirse en investigación y desarrollo, en la reducción de precios para el consumidor o en el aumento de salarios. Esto se convertiría en un motor de crecimiento extremadamente potente para la economía mundial. Pero aquí surge el interrogante más complejo y peligroso. El punto número 12. El conflicto inevitable por la elección de un idioma único. ¿Qué idioma se volverá universal? ¿El inglés? ¿El chino? ¿El español? ¿O tal vez el esperanto? ¿Esa lengua artificial? Cualquier elección será intrínsecamente política. La nación cuyo idioma sea adoptado obtendrá una supremacía cultural, económica y política nunca antes vista. Toda la literatura, la ciencia y los medios globales se expresarán en esa lengua. Los demás pueblos se verán forzados a renunciar a su propio legado, lo que generará un profundo sentimiento de humillación e injusticia. El simple intento de implementar un idioma único podría desencadenar guerras mundiales, protestas masivas y movimientos separatistas.
será la disputa más global y encarnizada de la historia de la humanidad. Asumamos que el idioma finalmente se ha seleccionado e implementado. Esto nos lleva a la ventaja número 13. Un alivio extraordinario en los procesos de migración e integración. Actualmente, uno de los mayores obstáculos para los migrantes es la barrera lingüística. Este obstáculo les impide encontrar empleo de calidad, acceder a la educación, establecer amistades y, en esencia, sentirse parte integral de su nueva sociedad. Con un idioma unificado a nivel mundial, este problema se esfumaría. Cualquier persona podría trasladarse a cualquier nación e integrarse de inmediato en su dinámica. Esto impulsaría drásticamente la movilidad poblacional. La gente se desplazaría hacia donde sus habilidades sean más demandadas, o simplemente hacia donde el clima les resulte más agradable. El resultado sería una distribución mucho más eficiente de los recursos humanos, además de un evidente enriquecimiento cultural. Y es precisamente aquí donde reside la gran amenaza. El 14º inconveniente es el control total y la propaganda. Una lengua única es el sueño dorado de cualquier dictador. Piensen en la facilidad con la que se podría manipular la opinión pública si todas las noticias, todos los medios de comunicación y todas las redes sociales estuvieran limitadas a una sola lengua. Desaparecerían las fuentes de información alternativas en otros idiomas que pudieran ofrecer una perspectiva distinta. Sería posible forjar una única verdad oficial y difundirla a 8.000 millones de personas. La censura centralizada se volvería omnipotente. Cualquier disidencia podría ser sofocada de raíz. Es el camino directo hacia una distopía global de corte orwelliano, donde el gran hermano vigilaría de verdad cada uno de nuestros movimientos. Pero veamos el lado positivo. El 15º punto es el aumento de la seguridad global. La labor de los servicios de emergencia sería mucho más eficaz. Imaginemos un gran terremoto o un tsunami. Hoy, los equipos de rescate internacionales deben gastar horas preciosas coordinando acciones a través de intérpretes. En un mundo con un idioma único, los rescatistas de Japón, los médicos de Alemania y los ingenieros de Rusia podrían comunicarse directamente, al instante y sin errores. Lo mismo ocurre con la lucha contra pandemias, el terrorismo global o las catástrofes tecnológicas. La comprensión total en todos los niveles, desde los cuarteles generales hasta el personal de campo, permitiría salvar miles, o si no, millones de vidas. La humanidad sería mucho más resiliente frente a las amenazas globales. Sin embargo, es posible que todos nos volvamos un poco menos listos. La desventaja número 16 es la pérdida de los beneficios cognitivos que otorga el bilingüismo. Numerosos estudios demuestran que aprender y usar varios idiomas es un excelente entrenamiento para el cerebro. Los bilingües, por lo general, manejan mejor la multitarea, desarrollan un pensamiento abstracto más avanzado y una mayor creatividad. Se concentran mejor y son más eficientes filtrando la información irrelevante. Es más, en las personas multilingües, los síntomas del deterioro cognitivo asociado a la edad, como la enfermedad de Alzheimer, se manifiestan, de media, entre 4 y 5 años más tarde. En un mundo monolingüe, la humanidad se privaría de este potente y natural ejercicio cerebral, lo cual podría acarrear consecuencias negativas a largo plazo para nuestra inteligencia colectiva. La 17ª ventaja es la creación de un mercado laboral verdaderamente global. Hoy en día, un programador talentoso de Vietnam o un diseñador brillante de Argentina a menudo se ven impedidos de acceder al trabajo de sus sueños en una empresa internacional, simplemente por no dominar el inglés a un nivel suficiente. En un mundo con un idioma unificado, la única condición para ser contratado serán las aptitudes profesionales. Esto generará una competencia genuinamente global y equitativa. Las empresas podrán incorporar a los mejores especialistas del mundo, mientras que los profesionales tendrán la libertad de elegir entre las ofertas de cualquier empleador del planeta. Esto redundará en un aumento de la productividad laboral, en una mejora de la calidad de bienes y servicios, y en última instancia,
en una vida mejor para toda la población. Pero un mundo tan abierto también tiene sus vulnerabilidades. Un inconveniente notable es la desaparición de los llamados cifrados naturales. En la historia de las guerras se ha recurrido a menudo a lenguas minoritarias o poco comunes para transmitir información secreta. El ejemplo más conocido es el de los cifradores Navajo en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su idioma era tan complejo y único que los criptógrafos japoneses jamás pudieron descifrarlo. Esto significó salvar la vida de miles de soldados. En un mundo de idioma único, esa posibilidad dejaría de existir. Por supuesto, siempre nos quedará el cifrado matemático, pero perderemos un método de protección de comunicaciones que es único, totalmente fiable e inviolable, un regalo de la propia diversidad de las culturas humanas. Esto hará que las comunicaciones militares y de inteligencia sean mucho más vulnerables. El 19 Plus representa la simplificación radical de la tecnología para el usuario final. ¿Le resulta familiar esa situación en la que compra un aparato o gadget y su interfaz o manual de instrucciones están en un idioma que no conoce? ¿O cuando descarga una aplicación y no tiene el soporte de idioma que necesita? En un mundo con un idioma unificado, todo esto pasará a ser cosa del pasado. Cualquier dispositivo, aplicación o sitio web, creado en cualquier parte del planeta, será comprensible para todos por defecto. Esto hará que la tecnología sea mucho más accesible, especialmente para las personas mayores o para los habitantes de regiones donde la localización o traducción de calidad brilla por su ausencia. La brecha digital asociada al idioma se eliminará por completo. Disfrutar de los beneficios del progreso técnico será más sencillo que nunca. Y con todo, el mundo se volverá menos bello. La otra gran desventaja es una inmensa pérdida estética. Cada idioma posee una música, un ritmo y una sonoridad inigualables. La melodía del italiano, el carácter cantarino del francés, la precisión del alemán o los tonos guturales del árabe. Todo esto compone el paisaje sonoro único de nuestro planeta. Esta diversidad es la que inspira a poetas y músicos. En un mundo de un solo idioma, solo escucharemos una melodía a nuestro alrededor. Sería como reducir la música a un solo instrumento, o la pintura a un solo color. El mundo se volverá acústicamente monótono. Perderemos una fuente de placer estético que hoy damos completamente por sentada. La principal ventaja de esto es el potencial fortalecimiento de la solidaridad global. Los psicólogos afirman que, inconscientemente, confiamos mucho más en aquellos que hablan nuestro mismo idioma, y lo hacen sin acento. Los percibimos automáticamente como uno de los nuestros. Una lengua unificada podría ayudarnos a superar el pensamiento tribal y a reconocernos como una sola especie. La humanidad. Cuando la tragedia golpee en un país distante, será mucho más sencillo empatizar con las víctimas, ya que escucharemos sus historias en nuestra lengua compartida, sin el frío obstáculo de la traducción. Esto podría conducir a una marcada reducción de la xenofobia, el racismo y el nacionalismo. Quizás, por fin, podamos empezar a resolver los problemas globales de manera conjunta, como una gran familia. Pero no debemos ser ingenuos. La contrapartida, o el revés de la medalla, es la aparición de nuevas formas de estratificación social. Las barreras idiomáticas tradicionales desaparecerán, solo para ser reemplazadas por otras, las dialectales y las estilísticas. De forma inevitable, surgirá una versión del idioma considerada la correcta, la capitalina y elitista. El lenguaje de los medios de comunicación, del gobierno y de las grandes corporaciones. Y por supuesto, coexistirán los dialectos regionales incorrectos, las variantes del habla más coloquiales o vulgares. A las personas ya no se las juzgará por su nacionalidad, sino por la pulcritud y la corrección de su forma de hablar. Esto se convertirá en el nuevo indicador de estatus social. Aparecerá, sin duda, el esnobismo lingüístico. Lejos de unir a las personas, un idioma universal podría simplemente erigir nuevas paredes entre ellas. Serán más sutiles, sí,
pero no por ello menos rígidas e inflexibles. La ventaja número 23 está directamente ligada a la economía global. Gestionar negocios a nivel internacional se volverá algo fundamentalmente simple. Actualmente, cerrar una transacción internacional exige un proceso complejo que involucra a abogados y traductores, quienes deben verificar meticulosamente cada cláusula en diferentes idiomas, asegurándose de evitar cualquier ambigüedad legal. En un mundo con un idioma único, todo esto pasará a la historia. Las negociaciones, el marketing, el soporte legal y la logística. Absolutamente todos los procesos se volverán exponencialmente más rápidos, más económicos y, sobre todo, mucho más fiables. Una pequeña empresa de Portugal podrá cerrar un contrato con un gigante de Corea sin ningún tipo de obstáculo. Esto creará un mercado global verdaderamente libre y eficiente, pero ¿a qué costo para el arte? La consecuencia más grave, el gran perjuicio, es la muerte de la poesía y del teatro. Las obras de Shakespeare, Pushkin, Dante y Goethe no son simples historias. Su genialidad radica en cómo explotan toda la riqueza y todas las posibilidades de su lengua materna. El ritmo, la rima, las aliteraciones, las metáforas. Traducir la poesía sin que haya pérdidas es, de hecho, prácticamente imposible. En un mundo de un único idioma, estas obras maestras se convertirán en una especie de artefactos disecados. Podremos leer sus resúmenes, pero jamás sentiremos su verdadera magia y belleza. Se convertirán en meros vestigios del pasado, como jeroglíficos antiguos, cuyo significado solo es accesible para un puñado de especialistas. Esta sería una pérdida irreemplazable para la cultura global. La ventaja número 25 es la implementación de estándares globales unificados, desde regulaciones técnicas y protocolos médicos, hasta normativas legales y leyes de circulación. Actualmente, las diferencias idiomáticas y los errores de traducción generan una confusión frecuente que puede llevar a consecuencias graves, desde el fallo de equipos costosos hasta errores médicos críticos. Un idioma unificado permitiría crear un sistema de estandarización universal y comprensible para todos. Esto haría que nuestro mundo fuera más seguro, predecible y organizado. Por ejemplo, un piloto de cualquier aerolínea podría entender sin dificultad las instrucciones de un controlador aéreo en cualquier aeropuerto del mundo. Esto incrementaría significativamente la seguridad de los vuelos. Sin embargo, esto plantearía un grave obstáculo para los historiadores. Una de las principales desventajas sería la creciente dificultad para comprender el pasado. Para entender a la gente de otras épocas, un historiador debe leer los documentos en su idioma original, en la lengua en que fueron escritos. Esto se debe a que el idioma refleja la mentalidad y la forma de pensar de ese tiempo. En un mundo donde todos lleguen a hablar la misma lengua, los idiomas antiguos se volverán aún más distantes y ajenos. Sumergirse en la atmósfera de la antigua Roma leyendo a Cicerón en latín, o comprender el Japón medieval a través de su poesía, será el privilegio de un puñado de personas. Corremos el riesgo de perder esa conexión profunda e intuitiva con nuestro propio pasado, percibiendo la historia como una simple colección de datos secos y no como un relato vivo. La ventaja número 27 es la capacidad de resolver conjuntamente los desafíos globales. Pensemos en retos como el cambio climático, el agotamiento de recursos o la exploración oceánica. Su resolución exige un esfuerzo coordinado de toda la humanidad. Actualmente, las conferencias y cumbres internacionales a menudo degeneran en un diálogo de sordos debido a las barreras lingüísticas y las diferencias culturales. En un mundo con un idioma unificado, científicos, ingenieros, políticos y líderes sociales de todos los continentes podrían sentarse en la misma mesa y comunicarse directamente. Esto permitiría desarrollar estrategias comunes y tomar decisiones eficaces con mucha más rapidez. Decisiones de las que depende, en última instancia, la supervivencia de nuestra especie. Pero para muchísimas personas, esto será una tragedia personal. Representa un profundo trauma psicológico.
La lengua materna no es simplemente una habilidad, es una parte intrínseca de nuestra identidad. Es la voz de nuestra madre, son las primeras palabras que pronunciamos. Es aquello en lo que pensamos, soñamos e incluso rezamos. El abandono forzado del idioma natal en favor de un supuesto estándar universal será percibido por millones como una traición a sus a sus raíces, a su familia y a su pueblo. Esto puede provocar depresión masiva, una crisis de identidad y un profundo sentimiento de pérdida. Una persona despojada de su idioma natal es una persona a la que le han arrebatado una parte de su alma. La ventaja número 29 sería la erradicación total de la discriminación lingüística. Actualmente, a las personas a menudo se las juzga por su acento. Un acento puede ser motivo de rechazo laboral, objeto de burla o generar un trato condescendiente. Automáticamente, etiqueta a la persona como un extraño o un forastero. En un mundo donde todos hablen el mismo idioma desde su nacimiento, este problema simplemente desaparecería. Todos tendrían su propia variante regional o su dejo local, pero no existiría un lenguaje correcto e incorrecto. A la gente se la evaluaría por sus palabras y acciones, y no por la forma en que vocaliza los sonidos. Esto haría que nuestra sociedad fuera mucho más justa y tolerante. Sin embargo, existe el riesgo de estancamiento. Un inconveniente importante es la desaceleración del desarrollo lingüístico. Los idiomas están en constante cambio y evolución, y una de las principales fuentes de este desarrollo es el contacto con otras lenguas. Esto se logra mediante el préstamo de palabras, estructuras gramaticales e ideas. Un proceso que, por cierto, hace que la lengua sea más rica y flexible. Una lengua mundial única que no tenga vecinos ni contacto externo corre el riesgo de anquilosarse. Se desarrollará mucho más lentamente, privada de estímulos externos. Con el tiempo, podría volverse menos expresiva y tener más dificultades para adaptarse a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías y a los fenómenos sociales. Es como un ecosistema aislado que, con el paso del tiempo, se empobrece. Un beneficio crucial es la simplificación de la justicia a nivel internacional. Instituciones como la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, se enfrentan a enormes desafíos debido a las barreras idiomáticas. Los juicios, en los que participan jueces, fiscales, abogados y testigos de docenas de naciones, exigen un esfuerzo de traducción colosal. Esto ralentiza todo el proceso y, peor aún, aumenta el riesgo de errores judiciales. En un mundo con un idioma compartido, la justicia que se aplica a criminales de guerra o terroristas globales sería mucho más rápida, eficaz y equitativa. El derecho podría operar sin límites territoriales y sin las pérdidas de tiempo inherentes a la traducción. Al mismo tiempo, corremos el riesgo de perder la diversidad de las tradiciones narrativas. El punto negativo número 32. La estructura del lenguaje influye en cómo construimos un relato. En algunas lenguas, se acostumbra a hablar de forma directa y al grano, mientras que en otras se prefieren las insinuaciones y las alegorías. En algunas culturas se valora la concisión y en otras, las frases complejas y adornadas. Estas diferencias han dado lugar a tradiciones literarias y folclóricas únicas en todo el mundo. Es probable que una lengua única lleve al dominio de un solo modelo narrativo, considerado el más efectivo. Corremos el riesgo de perder otras formas de contar historias y, con ellas, otras maneras de entender el mundo y a nosotros mismos. El 33 Plus será el apogeo de la colaboración creativa a nivel mundial. Imaginemos un set de rodaje, donde un director mexicano, un director de fotografía sueco, un actor nigeriano y un compositor japonés trabajan codo con codo, entendiéndose a la perfección. O una banda musical con miembros provenientes de los 5 continentes. Un idioma común eliminará cualquier obstáculo para la creación colectiva. Esto dará lugar al nacimiento de géneros totalmente nuevos e híbridos en el arte, la música, el cine y el teatro. Géneros que absorberán lo mejor de las diferentes culturas. Será una era de experimentación y colaboraciones creativas sin precedentes. Pero también surgirá un problema cotidiano.
aunque extremadamente complejo. El inconveniente número 34. El caos de los nombres propios y los topónimos. ¿Qué hacemos con los millones de nombres personales que existen en distintas lenguas? ¿Cómo sonarán en el nuevo idioma? Nombres como Juan, Svetlana o Wei. ¿Y qué pasa con los nombres geográficos? ¿Cómo adaptamos París, Moscú o Buenos Aires? Intentar unificarlos llevaría a la pérdida inmediata de la conexión histórica y cultural. Pero si los dejamos tal cual, se convertirán en elementos extraños, ajenos al nuevo idioma, y serán difíciles de pronunciar. Aunque parezca un detalle menor, en realidad es una parte crucial de nuestro patrimonio, y algo que podríamos perder con muchísima facilidad. El punto número 35. El nacimiento de una literatura mundial unificada. Hoy en día, leemos a autores extranjeros a través de traducciones que, por muy geniales que sean, no dejan de ser meras interpretaciones. En un mundo con un idioma único, un escritor, sin importar dónde se encuentre, podría dirigirse directamente a una audiencia de 8.000 millones de personas. Surgiría un proceso literario global donde las ideas y las tramas circularían libremente, sin la necesidad de intermediarios. Podríamos leer en versión original novelas africanas, thrillers escandinavos o el realismo mágico latinoamericano. Esto enriquecería increíblemente nuestra experiencia como lectores y daría lugar a una literatura verdaderamente universal. Sin embargo, esto sería literatura sin raíces. Una de las pérdidas más graves es la destrucción del folclore. Los cuentos populares, las epopeyas, los mitos, las leyendas, los proverbios y los refranes son la quinta esencia de la sabiduría y la cultura de un pueblo. Están intrínsecamente ligados a la lengua en la que nacieron. Su humor, su musicalidad poética y su sentido más profundo a menudo se diluyen o se pierden en la traducción. Con la extinción de los idiomas originales, esta vasta riqueza de la tradición oral simplemente perecerá. Solo conservaremos las tramas en forma de resúmenes áridos, pero habremos perdido su alma vibrante. La humanidad se asemejará entonces a un individuo que ha perdido la memoria de su propia infancia. La ventaja número 37 se enfoca en el ámbito castrense. Simplificar la coordinación en coaliciones militares internacionales. En los conflictos modernos y en las operaciones de mantenimiento de la paz, suelen participar contingentes de varias naciones. La barrera idiomática entre soldados y oficiales de ejércitos distintos es un problema grave que puede desencadenar errores trágicos, como el temido fuego amigo. Un lenguaje común para todas las fuerzas armadas del mundo incrementaría notablemente la eficiencia y la seguridad de las operaciones conjuntas. Las órdenes se comprenderían de forma inequívoca y se ejecutarían con mayor celeridad, algo que en condiciones de combate podría salvar incontables vidas. Pero esta unidad también tiene su reverso, su lado oscuro. El riesgo principal es la elevada vulnerabilidad a los ataques informativos. Imaginemos a ciberdelincuentes o a grupos de propagandistas que crean una idea viral, un mensaje de phishing o una noticia falsa. En un mundo con una única lengua, esta arma sería universal. Se podría propagar por todo el planeta en cuestión de horas, y su impacto sería igualmente efectivo en personas de cualquier país. Actualmente, la diversidad lingüística actúa como una especie de cortafuegos, ralentizando la difusión de información peligrosa. En un mundo monolingüe, esa protección desaparecería. Un único ataque informativo exitoso podría desencadenar el pánico o el caos a escala global. El 39 Plus marcará la época de oro de las comunidades virtuales globales. Personas unidas por aficiones comunes, ya sean videojuegos, el cultivo de plantas raras, la astronomía o la recreación histórica, podrán interactuar sin ninguna restricción. Los foros, chats y redes sociales se volverán verdaderamente universales. Por ejemplo, usted podrá comentar el nuevo episodio de su serie favorita con fans de Nueva Zelanda, Brasil y Egipto, todos reunidos en la misma sala de chat.
Esto fomentará lazos más estrechos y amistosos, basados en los intereses reales de la gente y no en su ubicación geográfica o procedencia nacional. El mundo virtual se volverá aún más vibrante e interesante, pero esto conduciría a una monopolización total de la información, y ese es un riesgo enorme. Si la totalidad del contenido mundial, noticias, películas, libros, blogs, se genera en una sola lengua, controlarlo se simplifica drásticamente. Un puñado de corporaciones mediáticas gigantes, o incluso gobiernos, tendrían el poder de decidir qué es lo que leerán, verán y debatirán los 8.000 millones de habitantes del planeta. Para los puntos de vista alternativos o los medios de comunicación independientes, resultaría extremadamente difícil hacerse oír. Hoy en día, si la prensa no es libre en un país, todavía podemos recurrir a fuentes en otros idiomas para conocer la verdad y contrastar la información. En un mundo con una lengua única, esa válvula de escape desaparecería por completo. Esto representa una amenaza directa a la libertad de expresión. La iniciativa 41+ busca simplificar el estudio de la historia para todos. Imaginen que todos los grandes documentos históricos, desde el Código de Hammurabi hasta los diarios de Ana Frank, estén traducidos a un lenguaje único y universalmente comprensible, y disponibles en línea. Cualquier estudiante o persona interesada podrá acceder a estas fuentes primarias sin necesidad de invertir años en el estudio de lenguas muertas. Esto haría la historia más accesible, más vívida y fácil de comprender. Quizás así podamos aprender mejor de los errores del pasado y evitar repetirlos en el futuro. La historia dejará de ser una ciencia para unos pocos selectos y se convertirá en patrimonio universal. Sin embargo, la transición en sí misma será una auténtica catástrofe. La implementación de una lengua única no ocurrirá de la noche a la mañana. Llevará décadas, quizá incluso un siglo. Y durante todo ese tiempo existirá una generación perdida. Las personas mayores, que nunca lograrán dominar el nuevo idioma, quedarán en un aislamiento total, incapaces de comunicarse incluso con sus propios nietos. Los niños, que solo hablen la nueva lengua, se verán desconectados del legado cultural de sus ancestros. Esto provocará una ruptura en los lazos intergeneracionales, innumerables dramas familiares y una profunda sensación de soledad en millones de personas. El precio de esta futura unidad podría resultar demasiado alto. El punto número 43. Un incremento de la transparencia en la política mundial. Actualmente, las declaraciones de los líderes mundiales, ya sea en la Asamblea de la ONU o en cualquier otro foro internacional, nos llegan a través del prisma de la traducción. Un traductor, ya sea de forma involuntaria o deliberada, puede matizar, suavizar o incluso distorsionar el significado de lo expresado. Con un idioma único a nivel global, cada ciudadano del planeta podría escuchar directamente a sus políticos en el idioma original, sin intermediarios. Esto incrementaría drásticamente su responsabilidad ante sus propias declaraciones. Las mentiras y la demagogia serían mucho más patentes. En resumen, los ciudadanos podrían fiscalizar mejor a sus líderes, lo cual resultaría en una política mundial más justa y democrática. Y una vez más, sobre el arte. El 44º inconveniente es la devaluación del patrimonio cultural existente. ¿Qué haremos con las vastas bibliotecas, filmotecas y archivos teatrales escritos en lenguas ya desaparecidas? Sí, es posible traducirlos. Pero, como ya hemos mencionado, solo serían una pálida sombra de su original. El Don Quijote de Cervantes, Guerra y Paz de Tolstoy, las películas de Fellini o las canciones de Edith Piaf. Toda esa obra perderá gran parte de su esencia y su magia. Se convertirán en simples piezas de museo dentro del archivo de las lenguas muertas. Las generaciones futuras sabrán de su existencia, pero no podrán sentirlas ni apreciarlas de verdad. Una parte fundamental de los mayores logros del espíritu humano se habrá perdido de forma irreparable. El beneficio número 45 puede que no sea el más trascendental,
pero sí es muy gratificante. Desaparecerá la confusión con los manuales y la documentación. Piensen en cuántas veces han intentado montar un mueble usando esas instrucciones traducidas por un traductor automático, o descifrar cómo funciona un electrodoméstico nuevo. En un mundo con un idioma unificado, cualquier manual para cualquier producto fabricado en cualquier país estará redactado de forma clara y perfectamente comprensible. Esto nos ahorraría una barbaridad de tiempo, dolores de cabeza y evitaría una infinidad de averías domésticas e incluso lesiones. Las cosas sencillas se volverán, por fin, realmente sencillas. Sin embargo, detrás de esta aparente sencillez se esconde un grave problema, de índole ecológica si se me permite la expresión. El principal punto de quiebre es la pérdida de la biodiversidad lingüística. La desaparición de las lenguas puede compararse con la tala de los bosques tropicales. Cada planta o animal que se extingue implica la pérdida de un material genético único. Del mismo modo, cada lengua que desaparece significa la pérdida de una estructura de pensamiento singular, de una forma única de percibir y entender el mundo. Preservar la diversidad lingüística es tan esencial para la salud de la humanidad como lo es la conservación de la biodiversidad para la salud del planeta. Al destruirla, empobrecemos y volvemos mucho más vulnerable nuestra nosfera colectiva, la esfera de la inteligencia y la razón. El beneficio número 47 será especialmente apreciado por los profesionales del sector de TI, la simplificación del desarrollo de software. Azure. Es cierto que los lenguajes de programación son universales y están inherentemente basados en el inglés. Sin embargo, toda la documentación adjunta, los materiales de capacitación y los foros donde los desarrolladores buscan soluciones a los problemas, existen en decenas de idiomas distintos. Esto genera dificultades significativas para los programadores de países que no tienen el inglés como lengua materna. Un idioma de comunicación unificado haría que todos estos recursos estuvieran disponibles para el mundo entero. Esto aceleraría el aprendizaje, el intercambio de conocimientos y la colaboración en proyectos complejos. La comunidad global de TI se volverá aún más cohesionada y eficiente. Pero incluso si lográramos esa unidad, sería efímera. El idioma, inevitablemente, empezará a cambiar y a desintegrarse. El lenguaje es un organismo vivo. En distintas regiones del mundo, con climas, culturas e historias diferentes, esa lengua única empezará a adquirir, de forma irremediable, sus propias particularidades. Surgirá su propia jerga, sus propios dialectos y sus acentos característicos. Al principio, serán diferencias insignificantes. Pero pasarán siglos, y estos dialectos podrían divergir tanto que sus hablantes dejarían de comprenderse entre sí. Y la humanidad regresará de nuevo al punto de partida, a una multitud de lenguas distintas. El ciclo de la Torre de Babel se repetirá, y el 49º, el último inconveniente, que toca una fibra extremadamente íntima, la pérdida de ese espacio privado para el misterio. El lenguaje no es solo una forma de que todos nos entiendan, sino también una manera de crear un mundo propio, exclusivo y cerrado. Puede ser esa jerga familiar que solo entienden tus seres queridos, o quizá el idioma secreto de los enamorados. Puede ser ese argot profesional que diferencia a los especialistas de los neófitos. Esto genera un profundo sentimiento de pertenencia a un grupo especial, a una comunidad exclusiva. En un mundo de comprensión total, esta intimidad, esta oportunidad de tener tu propio jardín secreto, corre el riesgo de desaparecer. Todo se volverá común, público y totalmente transparente. Y a veces, el ser humano necesita desesperadamente no ser entendido. Y el punto 50. El último, que resume todo lo dicho. La ventaja principal, que engloba a todas las demás, es el potencial para lograr una verdadera unidad. Si somos capaces de superar todas las dificultades y peligros, una lengua unificada puede sentar las bases de una nueva civilización global. Una civilización en la que no existirán las guerras causadas por la incomprensión.
donde la ciencia y el arte serán patrimonio común, y en la que los seres humanos se sentirán ciudadanos del planeta Tierra, no de países individuales. Este ha sido el sueño de muchos filósofos y humanistas. Y si bien el camino es arduo y lleno de espinas, la mera posibilidad de alcanzar ese futuro constituye un argumento potente y luminoso a su favor. Así que, tras analizar 50 pros y contras, ¿qué balance final obtenemos? Un mundo con un único idioma sería increíblemente eficiente, tecnológico y probablemente mucho más seguro. La ciencia y los negocios darían un salto gigantesco hacia adelante. Pero por esta eficiencia, pagaríamos un precio terrible. Perderíamos miles de culturas, formas únicas de pensar e inmensos tesoros de arte e historia. La humanidad se convertiría en un mecanismo que funciona a la perfección, sí, pero completamente sin alma. Quizás nuestra diversidad lingüística no es una barrera, sino la protección más segura contra la unificación y el control total. Es un sistema de contrapesos que hace que nuestro mundo sea complejo, pero a la vez, vivo e impredecible. El idioma no es solo una herramienta de comunicación, es el hogar donde reside nuestra alma. Y desalojar a miles de millones de personas de ese hogar por una utopía dudosa, quizás no sea la mejor de las ideas. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero de verdad que los haya hecho reflexionar. Suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos experimentos mentales. Y por supuesto, no olviden darle a me gusta. Y la pregunta principal para los comentarios es, si mañana nos despertáramos en un mundo con un solo idioma, ¿qué creen ustedes que ganaríamos o perderíamos en primer lugar? Espero sus opiniones con mucha ilusión.